poder conocer en manos de su creador a este nuevo ser que trajo al mundo, este nuevo hijo, producto de años de preparación, elaboración y lo materializó para que todos podamos nutrirnos con ese saber. Estamos hablando del libro que acaba de presentar. Todavía no lo presentó en sociedad, simplemente lo ha presentado en redes. Este fin de semana se presenta en sociedad, así que somos unos privilegiados en tener este adelanto. Estamos hablando del trabajo que fue parte de su tesis, su tesina o su TIF, como le llaman ahora. Estamos hablando nada más y nada menos acá del compañero licenciado en Historia Martín Vicente Benítez, con su libro La Reconstrucción del Imperio. Así que le vamos a dar paso para que nos cuente un poco de qué se trata esto, que bueno, uno al ver la tapa, tener la posibilidad de ver la tapa, ya más o menos se lleva una idea de qué habla, pero qué mejor que Martín que Que haga su la creador, presentación. Obviamente, bella. Bueno, muchas gracias Lucho, Mesa. Bueno, acá está La Reconstrucción del Imperio. La verdad que es una obra que nace de la tesis de grado, de la licenciatura en Historia. El eje central justamente es la reconstitución de un nuevo poder central en la Rusia actual, en la Federación Rusa. Y el libro navega en las raíces, en los orígenes de ese nuevo poder, al que yo llamo un nuevo viejo poder. ¿Por qué? Porque tiene raíces que vienen del Estado ruso milenario, si se quiere, aquel centralismo, esa influencia necesaria que tiene que tener, ese sentir de ser una superpotencia, y también están combinadas esas raíces con la actualidad, ¿no? Con esta figura de Vladimir Putin, sólida, prepotente, audaz en el plano internacional y muy concentratoria en lo que es el plano local, ¿no? Dentro de la Federación Rusa. Entonces bullea el libro en cómo se gesta ese nuevo viejo poder, que no deja exento y no deja de plano, obviamente, las relaciones internacionales. Para quien le gusta la geopolítica, la actualidad, por eso es un libro de mucha actualidad y los reacomodamientos en el nuevo orden mundial, este libro les va a ser sumamente interesante. Yo pongo que, bueno, es de 1973 al 2022, ¿no? El trabajo de investigación, de conciliación de distintas obras, porque parto del derrumbamiento del bloque soviético. De hecho, el primer apartado del libro versa sobre el derrumbamiento del bloque soviético, que va de la mano también con la finalización de la Guerra Fría. Un proceso y el otro no se entienden si no van de la mano, si no van juntos, ¿no? Ese es el primer apartado, donde hago un balance historiográfico entre distintos autores, clásicos y no clásicos, donde combino grandes obras también con artículos periodísticos de actualidad, lo que lo enriquecen desde mi punto de vista. Y luego voy a un segundo apartado que es ese espacio postsoviético, ¿no? El después del derrumbamiento soviético, ese mundo que iba configurado hacia un unipolarismo norteamericano, ya desintegrada de la Unión Soviética, y cómo solapadamente nuevos polos de poder, a la par que este mundo unipolar se hacía fuerte en los primeros años de los 90, iban resurgiendo, ¿no? Rusia principalmente, que es el motivo del libro, pero también China y bloques como los BRICS son parte, ¿no? Emergente, si se quiere, de la obra y del nuevo orden que está en ciernes, se está reconstituyendo actualmente. Es muy interesante, es breve, es corto, no es una gran obra que les va a llevar 1, 2, 3 meses. Es muy amable de leer, no es conceptualmente complejo para quien no está avesado a las ciencias históricas. Si se quiere, cualquiera lo podría leer con un poco de información, ¿no?, contemporánea, y está destinado para ese público, ¿no? Para la divulgación. Bien, iba a decir eso justamente. Está pensado para acercar un tema más que complicado y complejo al ciudadano común, digamos. Exacto, sí, para aquellos que vieron películas de la Guerra Fría y siempre les interesó, ¿no? Este contrapunto, Estados Unidos, Unión Soviética, capitalismo, comunismo, bloques de influencia por ambos lados, conflictos calientes y de los fríos. Bueno, para que tenga un poquito de desorientación y que le haya gustado siempre el tema, bueno, este libro los va a meter más profundamente en esas raíces que fueron no hace tanto en nuestra historia reciente, pero que hoy continúan, hilos de continuidad en un nuevo orden mundial que se está gestando, ¿no? Exacto. Y cuando hablas de gestando actualmente, no podemos dejar de mencionar esta realidad actual, ¿no es cierto?, de la Rusia incorporando territorios que a su entender le corresponden, y esta presión llevada adelante mediante la OTAN
por parte de los Estados Unidos y algunos aliados en una primera instancia que van viendo cómo sus fuerzas empiezan a caerse, a desgastarse por la propia fuerza llevada adelante por los Estados Unidos, que busca cambiar a los nuevos aliados y busca en cierta forma ir legitimando un discurso sumamente diferente al discurso de la gestión anterior, ¿no es cierto? Sí, claramente, Lucho. El conflicto ruso-ucraniano es parte, obviamente, de este camino, de este recorrido que hace el libro, y claramente nos marcan dos bloques que no están reconocidos. Porque si bien la OTAN apoya a Ucrania de manera económica y de manera militar, esto, a la luz de los hechos, está solapado, no se oficializa generalmente, sobre todo en el armamento fuerte, duro, pesado. Y Rusia también tiene sus apoyos y sus aliados, ¿no? Aunque no lo diga abiertamente, China, Corea del Norte, colaboran subrepticiamente con la Federación Rusa. Entonces, estamos hablando que un territorio ucraniano se está gestando un conflicto regional que no es global todavía, pero que podría serlo y complicaría mucho las cosas para el mundo que hoy vivimos, ¿no? No llegar a un conflicto más de índole global recala en el silencio de países tan emblemáticos como hablar de España, como hablar de Italia en esta contienda bélica que se lleva adelante con Ucrania. La participación o el avance y el retroceso de Macron con Francia, que da o deja al descubierto esta negociación casi a diario, ¿no es cierto? De hasta dónde voy y hasta dónde me adecuo al discurso del día. Lo que se habló ayer, hoy ya no tiene validez. En esta construcción maquiavélica o de tablero de ajedrez, podríamos decirle, cómo se dicen cosas a propósito para que alguien actúe en consecuencia. Digo, cuando hablo de alguien, hablo de estados. Actúen en consecuencia y muevan la ficha, pisen el palito y luego queden en jaque mate. Entonces, eso como lleva al aporte de la militarización por parte de la OTAN, pero fundamentalmente y fuertemente por los Estados Unidos, que hace de lo bélico una industria que sostiene su economía puertas adentro, y cómo esto que desde acá lo vemos desde lo frío, cómo una guerra va más allá del no lo menos importante que son las bajas de personas, pero cómo pone de rodillas a un Estado con esas ayudas de índole armamentística que pasan a conformar la gruesa deuda económica de un país para con algunos estados. Cómo queda así, a su vez, destruido territorialmente un estado como el estado ucraniano, pero a su vez cómo queda postrado por una deuda que le va a ser difícil de levantar a las gestiones gubernamentales de Ucrania para con lo que se toma hoy como un capricho. Hoy ya lo vemos como un capricho porque se ha visto en la reunión que tuvo el presidente ucraniano Vladimir Zelensky con su par estadounidense Donald Trump, donde se vio, ¿no? Ahí quedó expuesto ante toda la sociedad como hay un manejo inescrupuloso por parte de aquellos que manejan los hilos del poder para decir tenés que hacer lo que nosotros decimos y si no pasás a ser el enemigo y lo que en algún momento consideramos necesario y para eso sostuvimos la ayuda, hoy te ponen la vereda enfrente. Fue un tirón de orejas diplomático. Pero fue un quiebre y fue un punto de inflexión. Fijémonos que al poquito tiempo el presidente Zelensky, que se había puesto muy enojado ante ese maltrato por parte de los Estados Unidos, como después volvió atrás sobre sus propias palabras y entendió cuál era el mensaje y dijo, bueno, acá... Bastante simple igual el mensaje. Sí, bueno, pero en este sentido tenemos que mirar más allá, ¿no? Y en este rol de Zelensky de Ucrania. Ucrania es un campo de pruebas. En Ucrania se está decidiendo en gran parte el nuevo orden mundial. Y por eso no hay previsibilidad. Y por eso lo que se acordó hoy, mañana ya no tiene sentido. Yo acá en el libro, en la obra, hago un contrapunto con la Guerra Fría. En la Guerra Fría había previsibilidad.
Sí. Había normas que las dos superpotencias y sus zonas de influencia No podían pintar sabían otro que lado. no podían romper, que Claro. no podían traspasar. Los tanques quedaban de ambos lados de Berlín y el que pasaba para el otro lado sabía que se armaba una guerra a nivel Bueno, mundial. esa previsibilidad hoy está destruida. Mm. La Unión Europea está fragmentada, Estados Unidos no responde y no acompaña a la Unión Europea. Y en Ucrania se están dando estos elementos, ¿no? Que son efímeros, que son cortos, que se asocian y se disocian continuamente. Y Ucrania, lamentablemente, como decís vos, es el campo, el laboratorio de lo que va a salir como nuevo orden mundial. Una Rusia apoyada en China, ¿no? Como gran potencia económica y comercialmente, y un Estados Unidos con Donald Trump que intenta hacer su juego para pisar pie en un nuevo orden que ya se sabe que no es más unipolar, porque se ve, se palpa y se actúa en consecuencia. Y ahí tenemos la puja de poderes que en el concierto internacional se está dando ahora en este momento. Eso es muy interesante de ver. Y podemos hablar también en este nuevo armado de un nuevo orden mundial, cómo está tomando protagonismo podemos llamarle una descolonización de África, tomando estas Sí. nuevas fuerzas de autonomía que van peleándose con aquellos estados que metían sus empresas dentro de estados a los cuales le quitaba esa soberanía, ¿no es cierto? Y cómo van empezando a generarse luchas desde adentro para volver a una soberanía plena, entre comillas, ¿no es cierto? Sí, se podría llegar a hablar de una nueva descolonización en territorio africano, sobre todo en aquellos estados donde Francia tenía mucha preponderancia. Ujú. Hoy Francia se está retirando gradualmente, no porque quiere, sino porque las circunstancias y el poderío y la fuerza local de aquellos estados africanos la están replegando y la están expulsando. Se podría hablar en ese sentido, sí. Y en el caso de los estados islámicos como Irán, por ejemplo, que esto de que tanto se habla, ¿no es cierto?, que nos parece tan lejano, el tratado nuclear y la violación del tratado nuclear y qué es la palabra y qué no la palabra y qué implicancias tiene, o cuánto de verdad hay en ese desarrollo de un mineral como el uranio. Bueno, el Enriquecimiento- uranio, bueno, el uranio. hoy está muy en boga esto de las tierras raras, ¿no? Sí. Que están codiciadas por las potencias occidentales. Bueno, en parte el programa nuclear iraní hace décadas que está en boga, ¿no? Con avances y retrocesos con las distintas gestiones norteamericanas. Ahora parece que Trump se encamina a un nuevo acuerdo, pero bueno, siempre va a haber resistencias ahí. Nunca se va a lograr un acuerdo pleno en ese sentido, porque también se está vulnerando en definitiva la soberanía iraní, ¿no? Tal A cual. tener su propio plan nuclear, si se quiere, como tantas otras potencias occidentales. Bueno, estamos en un reacomodamiento, ¿no? Lo mismo la avanzada de Israel sobre Palestina, ¿no? Exacto. Lo podemos introducir en este complejo orden mundial que tiene conflictos regionales que aún no se tornan globales, Exacto. pero se podrían tornar si se siguen traspasando ciertas líneas rojas. Martín, hablamos de Medio Oriente, hablamos de Europa. ¿Y qué pasa en nuestra casa? ¿Qué pasa en Latinoamérica, en Sudamérica? ¿Qué impactos tiene estos tratados, estas fotos que vamos a buscar muchos gobernantes latinoamericanos y otros que estamos enfrentados de forma muy firme con esas cuestiones? Pero, ¿qué significa esto? Y si hay una posibilidad de determinar qué tan beneficioso o qué tan no beneficioso termina siendo, por ejemplo, para el Estado Nacional argentino, el Sí. estar de un lado o del otro. No, en este sentido, en tanto conflictividad bélica, está muy lejos, ¿no? Muy lejos de involucrarnos en un conflicto regional por fuera de nuestro continente. Pero sí hay un claro posicionamiento y alineamiento de nuestro gobierno nacional encabezado por Javier Milei con Estados Unidos y Israel, ¿no? Marcando un eje occidental ahí de manera sumisa, ¿no? Claramente Sí. no estamos hablando de una relación simétrica entre pares, sino estamos hablando de una relación profundamente asimétrica en esta relación de poder, ¿no? Una Argentina como furgón de cola de Norteamérica, de Estados Unidos en este sentido. De hecho, las primeras políticas de Trump en materia socioeconómica, Milei las ha replicado claramente en nuestro país, lo que marca también el pulso de hacia dónde quiere llevar a la Argentina, ¿no? En este sentido. Pero bueno, claro, en esa yo todavía recuerdo Milei en campaña
donde con una vieja retórica totalmente desactualizada tildaba a China de comunista y que había que romper los lazos con el gigante asiático, ¿no? Sí. Hoy están lejos de materializarse, ¿no? Tal cual. China tiene arraigados acá en nuestro país profundos lazos económicos y comerciales, de los cuales no es fácil, primero, separarse, y segundo, lo necesario de la relación económica con una gran potencia como China, que es necesaria en un mundo interconectado, ¿no? Esto de ver las políticas económicas a partir de lo ideológico, ya ha quedado atrás, pero muy, muy atrás, 30, 40 años atrás. Es una visión, una retórica muy lejana, ¿no? Y sería un error actuar en base a ella. No, yo creo que eso quizás responde a una construcción discursiva, apelando al clásico amigo-enemigo, ¿no? Pero siempre hablando para hacia adentro, hacia su grupo, que le da sustento y gobernabilidad, en cierta forma, al Estado, obviamente, nacional. Hacía alguna mención, o me gustaba hacer alguna mención de lo que está pasando en Latinoamérica, sobre todo analizando con cuestiones que, si bien no están en lo bélico, no llegan a estar en lo bélico, pero están ahí. Por ejemplo, mencionar a México con su relación hídrica con el río Colorado, contra Estados Unidos, o Estados Unidos y México, y que también apunta a una cuestión de intromisión soberana, cuando Donald Trump le dice a su par, la presidenta mexicana, que va a mandar drones a combatir y hacerle fuego dentro del territorio mexicano, teóricamente, al combate contra los narcotraficantes, que es obviamente y llanamente una intromisión dentro de la soberanía de un Estado, que puede aceptar una ayuda, pero siempre y cuando esté aceptado y charlado y consensuado. Y en ese caso, ¿cuánto de consensuado está la actualidad de Noboa en Ecuador, que tiene, por ejemplo, una alianza firmado con la empresa de mercenarios Blackwater, que sabemos que estuvo involucrada en atrocidades hace pocos años, en el 2007, 2008, 2003, en Colombia también, con lo mismo, ¿no? Tratar de controlar las insurgencias, tratar de controlar los grupos paramilitares, los grupos de narcotraficantes. Como de esto también el manejo del conflicto interno, como también es en cierta forma impulsado por intereses internacionales, que luego vienen con el boletito de la solución, y es nada más y nada menos que: yo tengo la solución, tomala, y eso me retrotrae ganancias para mi nación. Bueno, este juego es el que está proponiendo Trump claramente desde que asumió su segunda presidencia, ¿no? Este tire y afloje, esta prepotencia en la retórica y también en los hechos, este decir de voy a comprar Groenlandia, la política migratoria fuertemente muy agresiva, ¿no? Sobre todo con México. Bueno, es la política de Trump, ¿no? El tire, el afloje, el cómo negociamos, ¿no? Primero voy por todo y después llegamos a cierto acuerdo que me podría favorecer. Bueno, eso también forma parte del reacomodamiento de Estados Unidos, ¿no? Dentro del lineamiento ideológico político a cargo del ejecutivo que tiene Trump, ¿no? Las intromisiones en América Latina vienen desde hace 150, 200 años, ¿no? Desde la doctrina Monroe, en principios del siglo XX, la política del garrote después, con Roosevelt. Bueno, Estados Unidos siempre se ha manejado como el gran patrón de estancia en América Latina, ¿no? En este trato que ellos consideran que es asimétrico, que en la práctica lamentablemente lo es, ¿no? Porque la historia nos lo ha demostrado. Bueno, ojalá que en esta nueva avanzada, ¿no? En esta nueva ola agresiva profundamente de Trump, las naciones latinoamericanas no caigan, ¿no? Debajo de su ala. ¿Cómo hacer para no caer debajo de su ala, como bien dijo usted, teniendo en cuenta que no hay una integración, como en algún momento se propuso, esto del Mercosur, que fue desarmado obviamente como una política de Estado internacional de Estados Unidos, para que no tuviese un bloque armado, consolidado, claro, para poder hoy por hoy vendernos las estampitas de colores que lamentablemente sabemos comprar, ¿no es cierto?
cómo pensar nuestra soberanía latinoamericana hacia adelante cuando estas políticas vienen con tanta fuerza y sobre todo con tantos billetes atrás que le dan impulso. Y bueno, detrás de cada presidente hay una masa que lo vota, ¿no? Es concientizar, es establecer lazos, es pensar en la patria grande, en lo comunitario, en la articulación dentro y por fuera de las naciones, es pensar también en una macropolítica regional. Bueno, pero en este sentido el ciudadano siempre tiene la opción. Un Milei, un Trump, no lo hemos visto en las últimas elecciones, los votaron millones de personas, Sí, ¿no? igual. Millones de personas que piensan y tienen esos lineamientos políticos e ideológicos. Bueno, algo está pasando y esa batalla de que hablamos hoy, desde lo local, desde lo regional, se está dando actualmente. Esa batalla cultural, política, ideológica, es más profunda que nunca en estos tiempos. Y a partir de ahí tendría que ser el clic, el cambio, para una alianza macro y volver a reeditar una suerte de Mercosur, una suerte de patria grande, de unidad. Bueno, va por ahí, ¿no? Desde las bases son las que tienen que empujar. Y hoy las bases tienen el voto. También la noción de soberanía, yo veo que está muy... Nosotros hablamos mucho a veces de soberanía y hay un sector a la que esa palabra no le dice nada. Impenetrable. No le importa si el satélite que hay acá arriba es nuestro o es de otro. Y son cosas enormes. O sea, son cosas que vos decís, te puede no importar. Y no, evidentemente no le importa. Hay que buscar la manera de que eso importe, porque si no estamos hablando con palabras que están huecas adentro, que tienen significado para nosotros nada más. Sino, a mí me llama mucho la atención, en particular eso, la noción de soberanía es algo que está recontra perdido para mucha gente. Sí, pero yo pensé que ya estaba saldado eso a partir de que salimos campeones de la selección y cantamos a los pibes de Malvinas, que jamás me olvidaré. Le vas a preguntar algo sobre las Malvinas a quien lo está cantando y hacemos agua, ¿no es cierto? Quizás ahí también, tomando la palabra de quien hoy nos ha dejado, el Papa Francisco, en apuntar a la educación. El rol de la educación es fundamental. Y educación no solo es la educación dentro de la escuela, ojo. Lo que hacen ustedes con el Festival de Cines es una forma de educación, porque están seleccionando el material que van a proyectar y en base a ese material están eligiendo qué material le habla mejor a la sociedad en esta actualidad y cuál es el futuro que uno ansía. Así que bueno, a partir de eso empezar a comunicar y a educar desde cada uno de nuestros sectores, ¿no es cierto? De la trinchera que hacemos a diario. Querido Colo, agradecido por la presentación, este adelanto de la presentación que tuvimos el benemérito placer de ser los primeros acá en nuestro Yo ya programa. tengo el mío, que lo muestro, ya Muy lo bien, tengo yo también ya como obsequio, tengo el mío. así que hoy lo arranco. Muy bien, muy bien. Muy bien. Y dejamos uno acá. Dejamos para la uno. oyentada. Muy bien. Para la oyentada. Acá hay gente que hincha de River ya se lo va a llevar a la Ahí va. casa para leer hoy, dice. Bueno, gente, estamos llegando a la hora 22, hora de finalizar este encuentro que ha sido muy fructífero. Hemos aprendido un montón con Ricardo Galín.